Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Realmente es una bendición estar aquí una vez más, teniendo hermanos que nos ven, ¿verdad? Porque hace algunos días, meses, estuvimos compartiéndole a las sillas, y pues las sillas eran inexpresivas. No tenía ninguna reacción de lo que decíamos, pero usted, a pesar de el cubrebocas que trae, podemos ver sus reacciones en sus ojos, en su cabeza. Y bueno, es de gran bendición estar aquí, reunirnos. Qué alabanza tan preciosa tuvimos en esta mañana. Yo no sé si usted se gozó con ella, pero la palabra de Dios dice que el domingo es el día del Señor. Es el día de reunirnos para adorarle, para darle gracias, para estar en su presencia, para exaltarlo, para tantas cosas, y también para escuchar su palabra y descubrir qué Dios tiene para nosotros. El tema de hoy yo lo titulé, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, el andar sabio en días malos. Y bueno, le preguntaría a usted, ¿quién no ha tenido un día malo? De esos días que dices, me hubiera quedado en casa, me hubiera quedado dormido todo el día, no hubiera salido, porque lo que surgió, lo que enfrentamos, tal vez fue difícil, tal vez nos metió en conflicto, tal vez nos sorprendió. Y algunos en esa sorpresa, cuando estábamos en el día malo, tuvimos diferentes reacciones. Algunos tuvieron paz y tuvieron una respuesta inteligente. Otros tuvieron una reacción equivocada y se metieron en más problemas. El apóstol Pablo nos da una recomendación para enfrentar esos días malos, para saber qué hacer en el día que llegue lo malo a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro entorno. En Efesios capítulo 5 versículo 15 dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta es la recomendación del apóstol Pablo. Y mire, le estoy hablando de hace muchos años, que los efesios, los cristianos que vivían en esta ciudad de Éfeso, pues se encontraban en una situación que era necesario que el apóstol Pablo les hiciera esta recomendación. Y yo le preguntaría a usted hoy, en la actualidad, ¿qué tan real o qué aplicación tendría esta palabra, este versículo en nuestra propia vida, en nuestra circunstancia, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad? Quizá valdría la pena preguntar o contestar esta pregunta: ¿cómo consideras tu andar? Porque el apóstol Pablo dice, miren con diligencia cómo andan. Y la pregunta sería para nosotros en este día: ¿cómo consideras que tú andas? Y la otra, ¿cómo te consideras tú, necio o sabio? Seguramente que si le pregunto, todos dirían sabio, sabio, todos somos sabios.
Pero aquí hay una cuestión que es muy importante. Yo no estoy para calificar, ni para juzgar, y ni para ponerle un adjetivo, necio o sabio. Usted es necio, usted es sabio. Pero Dios es el que nos califica. Dios es el que puede decir lo que tú eres realmente, un necio o un sabio. ¿Qué le parece si antes de iniciar a descubrir lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana, hacemos una oración? Cierra sus ojos, incline su rostro y hable con el Señor. Y bueno, yo le hice una pregunta: ¿cómo se considera usted? ¿Necio o sabio? De acuerdo a cómo anda, a cómo vive. Y usted pregunte: Señor, ¿en verdad soy necio o soy sabio? ¿Cómo me consideras tú, Señor? Padre, gracias por esta mañana, Dios. Gracias por este tiempo hermoso que nos has dado de adorarte, de exaltarte, Señor, de cantar cuán grande eres, de poner delante de ti nuestra vida, Señor, de gozarnos en tu presencia. Pero en este momento, Señor, queremos escudriñar tu palabra, Señor. Queremos que tú hables a nuestro corazón de una manera personal. Que a cada uno, Señor, tú tengas un mensaje apropiado. Que cada uno sea confrontado con tu palabra, Señor. Que cada uno sea bendecido con tu palabra, Señor. Que cada uno sea reconfortado con tu palabra, Señor. Que cada uno sea motivado por tu palabra, Señor. Que busquemos de una manera muy especial tu voluntad, Señor. Porque al final de cuentas lo único que es valioso es estar haciendo tu voluntad, obedeciéndote. Eso es lo que nos da seguridad, Señor. Eso es lo que nos mantiene firmes. Eso es lo que nos lleva a un lugar seguro, Señor, a vivir confiados, Padre. Ponemos en tus manos este día, Señor, este momento, que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón y nos llene, Señor, y conteste nuestras preguntas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Los Efesios. Esta carta dirigida a los Efesios. Es importante que entendamos que en estos tiempos el Evangelio estaba siendo proclamado y comenzaban a surgir las primeras iglesias que tenían por delante de sí un gran reto, establecer el conocimiento de Cristo Jesús, sus enseñanzas, que las personas empezaran a tener una relación y que empezaran a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que les estaban enseñando sus líderes, los apóstoles. Pero era complicado porque estamos hablando de que muchos de ellos eran gentiles, que toda su vida habían vivido sin conocer a Dios, sin tener una relación con Dios. Era difícil porque en medio de ellos estaban judíos que tenían un pasado basado en la ley, en las enseñanzas del Antiguo Testamento, en las promesas del Antiguo Testamento, y que estaban cambiando su manera de relacionarse con Dios. Ya no acudían con el sumo sacerdote, ahora acudían directamente con Dios, pero su vida estaba marcada con lo que vivían. Y el apóstol Pablo tiene una gran preocupación por cada una de las iglesias que habían estado levantando. Y especialmente tenía una gran preocupación por la manera en que veía cómo vivían estos hombres, los efesios. Y cuando nosotros leemos todo el libro de los Efesios, toda la carta,
nos damos cuenta que los efesios, y estoy hablando que eran cristianos porque esta carta no está dirigida a todo el pueblo, está dirigida a los cristianos, a los que acudían a la iglesia o a los que acudían a ese grupito que se estaba formando y que después sería una iglesia grande. Y estos hombres, estos cristianos, dice la palabra, que vivían desordenadamente, vivían de una manera que no correspondía a lo que profesaban ser. Pablo considera que lo hacían de una manera necia, estaban cometiendo los mismos errores o viviendo de una manera que cuando alguien sabe que está viviendo de una manera que no es la correcta y se empeña en hacerlo, entonces se le considera como es un necio, porque sigue haciendo lo que está mal y sabe que está mal y sin embargo sigue haciendo lo mismo. Pablo se da cuenta que todos estos cristianos que se congregaban en esta iglesia vivían de la misma manera que vivían todos los demás. Todas las demás personas que formaban parte de esta ciudad vivían de la misma manera, hacían lo mismo. No había diferenciación entre los cristianos y la gente que no era cristiana, la gente del mundo, la gente que se consideraba gentil. Y Pablo aquí en este momento hace un llamado a reflexionar, hace un llamado a cada uno de estos hombres que estaban ahí en esta iglesia. Cuando les leen la carta, hace un llamado a que reflexionen y que reflexionen en su manera de vivir, cómo viven. El apóstol Pablo, más adelante vamos a ver que establece dos estilos de vida en este momento, en esta carta. En este versículo dice: hay quien vive con una necedad, vive en medio de la necedad, y hay alguien que vive buscando hacer lo bueno, y a él se le considera como un sabio. Y estos dos estilos de vida determinan quién busca hacer la voluntad de Dios y quién no busca hacer la voluntad de Dios, quién ni siquiera toma en cuenta lo que Dios dice, lo que Dios ordena, los mandamientos de Dios, y viven más bien conforme a las costumbres del mundo. Viven conforme a lo que se vive ahí, lo que se usa. Y repito, debemos de considerar que esta carta está dirigida a cristianos. A cristianos. Yo no sé cuál es la meta del cristiano hoy en día. Solamente asistir a una iglesia y tener el eslogan de que es cristiano, o buscar hacer la voluntad de Dios, mientras que Dios nos lleva a su presencia y estamos delante de Él en la gloria. Pablo entiende que la intención del Señor Jesús al venir y dar su vida por todos nosotros es que entendamos que el propósito es que nosotros busquemos hacer su voluntad en todo tiempo. Y ahí están las enseñanzas. Todas las enseñanzas nos conducen a Jesucristo, a su presencia, a estar en su presencia, a buscar su voluntad. Cuando un cristiano entiende los principios que están en la palabra de Dios, todos los principios de la palabra de Dios nos llevan a tener una vida diferente, una vida en paz, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de los problemas. Dios traerá paz, tranquilidad, felicidad a quien entiende el propósito de Dios. Y bueno, el apóstol Pablo les dice: mirad pues, con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo urge, repito, a hacer una reflexión. Y hay un imperativo con el que él empieza: mirad pues. Hey, miren, y dice de una manera diligente, es decir, hazlo hoy, en este momento, no te esperes mañana ni dentro de una semana, sino
Por tanto, dice, por todo lo que él les escribe en del capítulo 1 al 4, de cómo es la manera de vivir, de cómo es vivir siguiendo las corrientes de este mundo. Y le dice, mirad pues entonces. Y este mirad pues es un imperativo que atrae la atención de todos, debe de atraer la atención de todos. Mirad pues cómo vives. Es un llamado a reflexionar. Es un llamado a detenernos en nuestra carrera diaria, en nuestra vida diaria. Es un llamado a reflexionar detenidamente. Dice con diligencia, ¿cómo andéis? La palabra andéis o andar es un concepto hebreo que significa vivir. Y entonces sería, por tanto, revisa con diligencia cómo vives. Ese es el mensaje para nuestros días. Mira, reflexiona cómo vives. ¿Cómo es tu estilo de vida? Nos invita a evaluar cómo nos desempeñamos en las cosas que son importantes para nosotros, que son importantes para todos. Tus amigos, tu familia, la iglesia, tu trabajo, tu vida familiar. Y aquí sin que tú quisieras seguir un orden que establece la Biblia, tú le has dado un orden conforme a lo que para ti es importante. Y aquí es donde empezamos a hacer nuestra reflexión. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué cosas son importantes para ti en tu manera de vivir diario? ¿A qué le das importancia? A tu trabajo, a tu hogar, a tus hijos, a tu relación matrimonial, a tus amigos. Y cada quien le da una importancia que bien puede ser diferente a la de otros. Incluso cada quien le da una importancia que bien puede ser diferente al orden que Dios estableció en su palabra. Hace unos días me preguntaba una señora de otro lugar, me mandó un texto y me decía: pastor, ¿es correcto que mi esposo se vaya todos los días con sus amigos y llegue en la madrugada y que se enoje cuando yo le digo que está mal y somos cristianos? Yo digo, pues es una respuesta que ni necesita ser uno muy inteligente para saber que hay un desorden. Pero hay quien le da más importancia a estar con sus amigos. Hay quien le da más importancia a su trabajo, que pasa el tiempo, todo el tiempo en su trabajo, en su trabajo, en su trabajo. Hay quien no le da la debida importancia a su relación matrimonial. No le da importancia. La preocupación de Pablo en esta enseñanza es que cada persona pueda darse cuenta de manera personal, porque es diferente cuando alguien nos dice: es que tú estás mal en esto y en esto y en esto. Es muy diferente cuando nosotros nos damos cuenta, y aquí el apóstol Pablo le dice: hey, por tanto, reflexiona en tu manera de vivir. Mire, le está diciendo: tú hazlo de manera personal, tú haz este ejercicio y mira cómo vives. Porque muchos aún tienen doble vida. Aún a su esposa o a su esposo le ocultan cosas de lo que hacen, de lo que viven. Usted no se puede imaginar a un hombre o una mujer que en la sala de su casa pone la computadora y cuando están en el momento familiar se pone a ver pornografía.
hace. Quien tiene esa práctica se esconde ahí en lo secreto. Y por eso Pablo le dice: hey, mira con detenimiento cómo estás viviendo. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Está conforme al Evangelio? ¿Está conforme a lo que predicamos? ¿Está conforme a la palabra de Dios? Y Pablo invita a los efesios a vivir de una manera diferente a como lo hace la mayoría de las personas. Pablo encuentra en estos hombres que iban a esa iglesia, encuentra que su estándar de vida no se ajustaba para nada a la vida que debe de tener un cristiano. La vida de un cristiano, mis hermanos, ya no debe de estar de acuerdo con lo que enseña y hace el mundo. Ya no debe de estar conforme a eso. La vida de un cristiano debe de ser diferente. Debe de marcar un parteaguas. En Efesios 2:1, mire lo que dice aquí, Efesios 2:1, el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a los mismos efesios, es la misma carta. Y miren lo que le dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Mire, aquí Pablo se está refiriendo a estos mismos hombres en la misma carta y les está recordando cómo era su vida anterior. Antes se refiere a antes de conocer a Cristo. Ese antes se refiere antes de tener una relación con Dios y antes de creer en Dios y antes de haber hecho algún compromiso con Dios de cambiar, de entregar su vida a Dios. Ese antes debe de ser lo que marcó la diferencia en la vida pasada y en lo que se está viviendo actualmente. Antes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Sus muchos pecados. Yo le puedo hablar de mi vida personal y yo puedo decir que antes de Cristo mi vida era de muchos pecados, muchos. Y dice, vivían en pecado. Pero pues todos viven así. Todos viven en pecado. Y como todos viven en pecado, bueno, pues eso es lo correcto entonces. Sin embargo, cuando conocimos a Cristo, nos empezamos a dar cuenta de que nuestro estilo de vida era diferente, dice. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. Y mire lo que hacíamos, obedeciendo al diablo. El diablo es el que tiene el control del mundo y de lo que hacen. Versículo 3 dice, todos vivíamos así en el pasado. Y mire una cosa, el apóstol Pablo no se hace el santurrón, no se hace el hombre perfecto y dice, vivíamos así en el pasado. Él se está incluyendo. Vivíamos así en el pasado. Pablo se está incluyendo. Pablo dice, yo también viví así. Y cuando nosotros conocemos y leemos la vida de Pablo, Pablo era un hombre que bueno, si lo podemos considerar, era un asesino. Buscaba a los cristianos. Eso es lo último que conocemos de él, para sacrificarlos. Porque él consideraba que estaban en contra de Dios, de sus costumbres, de sus creencias. Y Pablo era un pecador igual que nosotros, igual que todos. Dice, así vivíamos en el pasado.
Dice, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Mire, hay una inclinación natural a hacer el pecado, a hacer pecado. Hay una naturaleza natural porque así fuimos desde que Adán cayó. La naturaleza humana cayó y el pecado entró en el mundo. Y todos, de manera natural, tenemos esa naturaleza de seguir y de hacer lo malo. Y hay una cosa, dice, siguiendo los deseos de nuestras pasiones. ¿Cuáles son nuestras pasiones? ¿O cuáles eran nuestras pasiones? ¿O cuáles pasiones del pasado ya se acabaron, pero hoy seguimos teniendo otras pasiones? Estos mismos hombres tenían y seguían siguiendo esas pasiones que los llevaban a pecar, a fallar, a hacer cosas que estaban en contra de la enseñanza. Y Pablo hace una exhortación a que reflexionen, a que cada quien analice su vida y a comportarse de una manera diferente, a comportarse como un cristiano. Y el cristiano es el que hace la diferencia. La recomendación es: tengan cuidado con su manera de vivir. Tengan cuidado. Porque si no tienes cuidado y sigues viviendo despreocupadamente, puedes cometer pecados y puedes estar haciendo lo mismo. Porque mire, hay personas que se acostumbran a pecar y ya no les parece que esté malo. Y tratan de justificar y luego vienen y hacen preguntas: pastor, ¿es malo tomarse una botella de tequila? Porque en la Biblia dice que no es malo, pastor. Dice que podemos tomar. Alguien viene y te pregunta: pastor, ¿es malo bailar? Pastor, ¿es malo esto? Mire, ¿qué están haciendo? Quieren que tú vengas y les des la libertad. No es malo, lo puedes hacer, no hay problema. Pero no, lo importante no es lo que el pastor diga y opine. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo importante. Y todos tenemos un razonamiento. Y todos podemos entender lo que es bueno y es malo de manera personal. Dice: ten cuidado con tu manera de vivir. Ten cuidado, reflexiona cómo vives, cómo estás actuando en las cosas que deben de ser importantes. Cosas importantes de tu manera de vivir. Por ejemplo, tu relación matrimonial. Ten cuidado de cómo la estás llevando. Ten cuidado cómo vives. Tristemente nos damos cuenta que alguien vive desordenadamente en su manera de vivir matrimonial, en su manera de vivir familiar. Se pelean, se ofenden, se dicen groserías. Y uno al otro se recriminan después de que se están ofendiendo. Ay, sí, muy santito, muy en la iglesia, y muy que levantas tus manos y ve lo que haces aquí. Complicado. Mira con cuidado, tengan cuidado, les dice Pablo, de su manera de vivir en tu trabajo. ¿Cómo eres en tu trabajo? En la educación de tus hijos, en nuestros entretenimientos, en nuestras aficiones, en tu estilo de ropa, como tú te vistes, Hay una cosa bien curiosa. Usted puede encontrar a señoras especialmente que todos los días si vienen a la iglesia y se visten de una manera muy, muy recatada. Pero cuando hay una boda,
Se les olvida que son cristianas. Usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Van y rentan o compran ese vestido que exhibe muchas cosas que no deberían de exhibir. Y luego ahí le andan jalando a la tela para que les cubra. Y dices, pues si no quieres enseñar, pues síguete vistiendo igual. Tu estilo de ropa, tu apariencia. Tu apariencia. Hoy podemos darnos cuenta de que mujeres gastan mucho dinero en mejorar su apariencia. Piensan que mejoran su apariencia. Pero uno que las conoció sin labios, el día de mañana llegan con boca de pato, ¿verdad? El otro día yo le decía a mi esposa, me voy a inyectar Botox. Y ella estaba muerta de la risa y me dice, ¿cómo te verías si de por sí? Y hay muchas mujeres que no están contentas con su apariencia. Invierten grandes cantidades en mejorar para ser vistas. Mis hermanos, cuando Pablo dice, tengan cuidado, cuiden su manera de vivir, su manera de vivir. La vida diaria, la vida normal no es aquí en la iglesia. Si usted se fija, duramos, por decir algo, 4 meses sin reunirnos. No sé cuántos días duramos sin reunirnos. Y la vida seguía. Usted seguía en su vida familiar. Usted seguía en su vida de trabajo. Usted seguía haciendo sus actividades. Su vida continuaba. Y es ahí donde dice el apóstol Pablo, tengan cuidado que su manera de vivir. Y aquí es donde empieza a hacer una diferenciación. Algunos en su manera de vivir diario, se comportan como necios. Y otros se comportan como sabios. Tristemente, mis hermanos, cuando hay una reflexión de la manera de vivir de todos, la mayoría de la gente vive como gente necia y son pocos los que viven como gente sabia. Y ¿sabe qué? Es bien fácil ser necio. Es muy fácil. No se necesita mucho, solamente seguir haciendo lo que hemos hecho toda la vida. Seguir gritando, seguir ofendiendo, seguir contradiciendo, seguir tratando de imponer nuestros estilos de vida y nuestros pensamientos. Dios claramente ha mencionado, no solamente en este versículo, sino en muchos otros, en su enseñanza en los evangelios, el Señor mismo dice y marca cuál es la diferencia entre una persona sabia y una persona necia. Una persona sabia, dice, es aquella que busca hacer las cosas de manera correcta. Y aquí yo no estoy hablando de la enseñanza bíblica. Una persona sabia es aquella que busca hacer las cosas de manera correcta, que evita los problemas, que actúa con mansedumbre. Y cuando hablamos de poner en práctica el estándar cristiano, es aquella que busca vivir conforme a los mandamientos de Dios. Es aquella que busca vivir poniendo en su vida como práctica la enseñanza y la instrucción bíblica, el evangelio, lo que dice Pedro, Pablo, Santiago, Juan. Todas esas recomendaciones.
La palabra de Dios habla de sabiduría. Debemos de ser sabios. ¿Y dónde encuentro la sabiduría? La necedad la encuentro todos los días, en cualquier momento, en cualquier lugar. La sabiduría. ¿Dónde encuentro la sabiduría? Mis hermanos, la fuente de la sabiduría es Dios. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios. Si tú no lees tu palabra, la palabra de Dios, si tú no lees tu Biblia, mi hermano, es difícil que encuentres los conceptos de sabiduría para aplicarlos en tu vida, porque no los conoces. La fuente de la sabiduría la encontramos leyendo la palabra de Dios. La fuente de la sabiduría la encontramos orando. La fuente de la sabiduría la encontramos yendo a la presencia de Dios. Proverbios 2, versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría. Porque Dios da la sabiduría. Y mire lo que sigue diciendo: y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El conocimiento es cuando tú aprendes, cuando tú descubres lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el conocimiento. Dice: de la boca del Señor viene la inteligencia. Y tal vez tú puedes decir: no, yo soy muy inteligente. Y tal vez te lo han dicho muchas veces: tú eres muy inteligente. Conocemos hombres muy inteligentes, genios en diferentes ámbitos de la ocupación diaria: doctores, ingenieros, científicos, matemáticos, hombres que tienen muchas especialidades. Hombres que no han dejado de estudiar y tienen maestrías y tienen doctorados y son lumbreras en su profesión, en lo que hacen todos los días. Y esos se les conoce como inteligentes. Tú puedes decir: qué inteligentes son. Pero que en su vida personal llevan 1, 2, 3, 4 matrimonios. Usted pudiera pensar que verdaderamente son inteligentes. Usted pudiera pensar que esos hombres tuvieron la capacidad suficiente para haber resuelto el problema que tenían con su esposa, con su esposo. Y por la necedad de uno de los dos están distanciados. O por la necedad de los dos viven una vida de infierno en su casa. Porque la necedad a eso lleva, mis hermanos, a vivir de una manera que no es conforme a la palabra de Dios. Una persona que va delante de Dios y le dice: Señor, quiero conocer sabiduría, quiero ser sabio. Dice en la palabra de Dios que el hombre más sabio que ha existido en la tierra fue delante de él y le dijo: Señor, no me des riquezas, no me des posesiones, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y tal vez tú le puedes decir: Señor, no me hagas un hombre inteligente, una lumbrera en lo que yo soy. Puedo ser mediocre para lo que todos los demás pueden estar calificando como inteligente, mediocre o fracasado. Hazme lo que tú quieras, Señor, pero dame la suficiente sabiduría para tener una buena relación con mi esposa. Dame la suficiente sabiduría para guiar a mis hijos, para hacer las cosas conforme a tu voluntad.
Una persona sabia es aquella que está dispuesta a escuchar la voz de Dios. Y cuando yo leo mi Biblia, yo siento muchas veces que es Dios quien me está hablando ahí con eso. Con eso que yo estoy leyendo es Dios. Las palabras saltan y me dice, por ejemplo, cuando yo estaba leyendo esto, y muchas veces que lo he leído, que me dice, hey, por tanto, por lo que tú vivías antes, dice, reflexiona en tu manera de vivir. No seas necio. Y yo cuando leo eso y digo, Señor, ¿en verdad soy necio? Y el Señor me dice, sí. Porque te empeñas en seguir ofendiendo a tu esposa, a tus hijos, queriendo hacer tu voluntad, queriendo ser intransigente, queriendo ser impositivo. Cuando yo leo la palabra de Dios, muchas veces me ha dicho, hey, perdónalo, hey, ámalo, hey, ayúdalo. Ahí está la voz de Dios. Y cuando estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y a seguir la instrucción, es cuando empezamos a ser sabios, a actuar con sabiduría. Una persona sabia es aquella que está dispuesta a reconocer sus errores y a cambiar. A cambiar. Una persona necia es aquella que sabe que lo que está haciendo es incorrecto. Le traerá problemas. Y aún así, no está dispuesto a cambiar su estilo de vida. Un ejemplo que todos conocemos y tal vez que hemos escuchado a muchas personas, o que tal vez en algún tiempo nosotros vivíamos igual y hacíamos lo mismo, es aquellas personas que fuman. Cuando yo estaba joven y empecé a fumar, en las cajetillas de cigarrillos no decía que el consumo de este producto puede producir cáncer, no decía. Pero después de muchos años y estudios se dieron cuenta que el fumar podía producir cáncer. Y yo recuerdo a muchas personas que bueno, yo dejé de fumar, gracias a Dios, y yo les decía, es que, mira, eso te puede acarrear problemas. Y decía, no, pero a mí me gusta. Oye, pero es que sí sabes que produce cáncer. Sí sé. ¿Y por qué no dejas de fumar? No, porque me gusta. De algo me voy a morir. Y siempre dice eso todo el mundo cuando no está en medio del problema. Pero cuando están en medio del problema, que no pueden respirar, que tienen cáncer en el pulmón y que los pulmones están mal, vienen a la iglesia y dicen, pastor, ¿puede orar para que Dios haga un milagro conmigo? Después de la necedad viene el reconocimiento de que estamos haciendo las cosas mal. Hay una diferencia enorme entre el necio y el sabio. El necio se empeña en vivir así. El necio se empeña en seguir haciendo lo mismo. El sabio se detiene y reflexiona. Usted puede ver a dos personas, sean esposos o sean compañeros de trabajo o sean rivales, que siempre que se encuentran están discutiendo y discutiendo y discutiendo, y uno le dice una cosa y el otro le contesta otra y tratan de ofenderse de una manera y de otra. Los esposos es muy frecuente, pero cuando vemos la palabra de Dios que dice la mansa respuesta calma la ira, así dice la palabra de Dios. Entonces, si alguien te ofende y tú le contestas igual con otra ofensa, los dos se prenden. Pero cuando alguien te ofende y tu respuesta es mansa, ¿qué hace el otro?
Se enoja porque no le contestas. Y usted lo puede ver muchas veces en la vida matrimonial, cuando uno de los dos está discutiendo y le empieza a reclamar y el otro se queda callado. La mansa respuesta. Pero el otro no está conforme y es un necio y luego va atrás. Incluso este hombre se va o esta mujer se va del momento de ahí y va al otro atrás. Contéstame, no seas cobarde, no seas hipócrita, ven y dime. Y ahí va atrás porque quiere pelea. Necio. Y hay algo que es muy importante, dice, aprovechando, o sea, debemos de hacer esta reflexión, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos malos, muy malos. A nosotros nos ha tocado vivir, yo no sé si es una de las etapas donde hay más pecados en el mundo, a través de toda la historia, yo no sé, pero los días que vivimos son días malos. Encontramos la maldad en todos lados, Hace algunos años, en la televisión y en la radio, no se podían decir palabras altisonantes. Y hoy es muy común que lo dicen. Hace algunos años era improbable que una mujer dijera groserías. Y hoy la dicen en los programas, en la televisión, en el radio. Es algo común. Hace algunos años era difícil encontrar una mujer fumando en la calle. Y es muy común. Y tal vez muchos me tachan de, ay, santurrón. Yo estoy hablando de lo que antes no se veía y que hoy es común ver. La tecnología ha traído una apertura a cosas inmorales como nunca se había visto. Los días son malos, mis hermanos. Hoy la violencia está desatada por todos lados. Hace unos días un hermano, pastor de aquí, me dijo, ¿qué crees que me pasó? ¿Qué te pasó? Me robaron mi camioneta, me encañonaron y me llevaron a un pueblo lejano y allá me dejaron. Se llevaron mi camioneta, se llevaron mi computadora, se llevaron dinero, se llevaron mi dignidad, se llevaron muchas cosas. Y es difícil en medio de eso decir, Señor, gracias. ¿Verdad que es difícil? En nuestro sano juicio es difícil darle gracias a Dios. ¿Qué hacemos en ese caso? Señor, que se estrellen. Dice la palabra de Dios que debemos de cuidar porque estamos viviendo tiempos malos. Tiempos malos. Hace algunos años era improbable que una mujer abandonara a su esposo por otro. Era muy común que el hombre abandonara a todas por otras, pero que una mujer no. Y hoy es algo que vemos. Y lo peor, dicen estas mujeres, es que ese es el amor de mi vida y por eso te dejo. Fíjese qué cinismo. Pues simplemente vete y ya. Los días son malos y porque la maldad ha crecido, es por esa misma razón que debemos esforzarnos en reflexionar en nuestra vida, en qué estamos viviendo. Y puede ser que estemos involucrados de una manera ya inconsciente en vivir de una manera que no es conforme a la palabra de Dios. Ya nos acostumbramos a estar peleados en nuestra casa, el hombre y la mujer. Ya nos acostumbramos a vivir peleando con los hijos. Ya los hijos se acostumbraron a hacer cosas indebidas.
Ya nos acostumbramos a usar la computadora para ver cosas que no debemos ver. Tenemos en nuestra casa algunas veces a mi nieto que tiene 6 años y usa nuestro iPad. Y el otro día mi esposa estaba alarmada porque me dijo: ¿qué crees? El niño estaba buscando ahí en el iPad algo así como mujeres gigantes o mujeres grandes. Y fue y le dijo: a ver, hijo, ¿por qué estás buscando eso? Y ya le dio sus razones. No era lo que nosotros pensábamos. Pero tenemos que estar cuidando a nuestros hijos. ¿Qué ven? Debemos estar cuidando a nuestro esposo. ¿Qué ve? A nuestra esposa. Que tú le dices: yo voy por las tortillas. Y ella te dice: no, yo voy. Y luego tú vas y te encuentras con que el tortillero está muy guapo. Y tú le dices: ¿por qué te encanta ir a las tortillas? Yo voy. Mis hermanos, la necedad ha entrado a la vida de muchas personas hoy en día como no tienes idea. La necedad. Todos sabemos que tener relaciones fuera del matrimonio es un riesgo alto que puede traer mucho dolor. Y somos necios. Hay personas que son necias y de cualquier manera lo viven. Todos sabemos que hay un gran riesgo en involucrarte con las drogas. No pasa nada para probar. Eso es necedad. Porque empiezas con algo insignificante y terminas mal. Hace unos días, un trabajador de nosotros me dice: mi hermano, lo andaban buscando, y me dice: fíjate que lo encerraron. Y yo me imaginé la policía y dije: oye, ¿pero qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo encerraron? Me dijo: no, la policía no. Su familia lo encerró en un centro de rehabilitación. Y yo dije: ¿cómo? Me dijo: sí, andaba mal. Andaba muy mal. Y nosotros no nos dábamos cuenta. Le dije: ¿cómo que andaba mal? Dice, mira, se drogaba tanto que luego ya no tenía sueño, y a mí se me hacía muy raro que era de los mejores trabajadores. Todo el tiempo andaba trabajando y trabajando. A una deshora de la noche, en la madrugada, él estaba trabajando. Y yo le decía: oye, tranquilo, descansa. No, estoy bien. Y hace unos días le pregunté a mi hermano: oye, ¿qué pasó con este amigo? ¿En qué quedaron? Va a estar recluido 6 meses por la necedad, por actuar de una manera necia. Qué necio es aquel joven, aquella señorita que tiene relaciones con su novio y que piensa que a él no le va a pasar, a ella no le va a pasar. Es que estamos cuidando las medidas. Tomamos medidas que nos evitan que podamos sufrir lo que todos. Y mis hermanos, ¿cómo podemos pensar si la estadística habla que hay miles, millones a través de la historia que, corriendo ese riesgo, resultaron con embarazos y tienen hijos no deseados? Y hay mujeres abandonadas
Y encontramos miles de madres solteras, porque corrieron el riesgo por su necedad. Porque eso es actuar con necedad, mis hermanos. Si sabes las consecuencias, ¿por qué corres ese riesgo? Es muy triste la vida de una madre soltera. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero por la necedad cayeron en eso. ¿Por qué? Porque los días son malos, mis hermanos. El apóstol Pablo, mire, desde ese tiempo él decía, ahí está la maldad. Y los cristianos viven haciendo lo que hacen los que no conocen a Dios. Y hoy en nuestros días, mis hermanos, podemos encontrar en las iglesias llenas de gente necia, que sigue haciendo lo mismo, que están involucrados en lo mismo. Es vergonzoso, es triste cuando viene la señorita o el joven: pastor, quiero hablar con usted. Y cuando te dice una jovencita: pastor, quiero hablar con usted, lo primero que piensas: está embarazada. Y ya que te empiezan a decir: pastor, es que y tú dices: una tragedia que está iniciando, una vida llena de problemas, un hijo no deseado, un hijo que va a sufrir porque no tiene padre. Hace algunos años, en nuestra ciudad, era muy común que por la manera de conducir se empezaban a pelear entre dos automovilistas, se ofendían y se paraban. Uno se le cerraba al otro en el semáforo y se bajaban y se peleaban. Y muchas veces los que éramos espectadores nos deteníamos a ver quién gana, y ahí estábamos y le echábamos porras. Al Colorado, le voy al Colorado. Se peleaban y todo. Y ya uno le ganaba al otro, o se empataban, y alguien cuerdo entraba y los separaba y le decía: no, hombre, ¿para qué se pelean? Y sigan su camino y todo. Y ya se subían a sus autos y se iban. Pero, mis hermanos, hoy en día el hacer eso es una necedad. Quien hace eso es un necio. Es un necio, mi hermano. Hoy aún vas descuidadamente y te le cierras a uno y el otro, y te empieza a decir, y se para y saca la pistola y pum, 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 y te matan. Necio. La ofensa más grave que puede recibir un mexicano es que dice, le mienten la madre. Pero mi hermano, si a usted se la mientan, no diga nada. No es cierto, a su mamá no le pasa nada. No le pasa nada. Es más, a lo mejor muchos, como en mi caso, ya se murió. Ya está con el Señor, no pasa nada. Y el quedarte callado es sabio. Ayer o antier, ahí por Avenida México, un repartidor en una motocicleta empezó a tener problemas, a decirse cosas con un hombre que iba a su camioneta, una camioneta blindada, dice.
Se paró el señor a meterse en su casa, se bajaron, se pelearon y el motociclista sacó un cuchillo y le dio 4 puñaladas y lo mató. ¡Qué necio! ¿Para qué se baja de su camioneta blindada? Si le hubieran dado unas patadas, si le hubieran abollado la puerta, no pasa nada, hombre. Mis hermanos, los días son malos y tenemos que cuidarnos. Y bueno, esas son las cosas externas. Pero si yo hablo de las cosas privadas, de las cosas que son importantes, tu trabajo, cuida tu trabajo, hermano. Tu familia, cuida tu relación matrimonial. Qué necedad es vivir como necios, gritándose, ofendiéndose, haciendo cosas que no son las correctas delante de Dios. Aquí viene un gran reto para nosotros, que hace la diferencia entre el necio y el sabio. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como necio. El sabio es el que piensa lo que hace. El necio es el que actúa y después piensa. Pensar lo que hacemos es muy difícil en nuestros días. No es una práctica, no es algo que nos han enseñado, no es una costumbre en nuestra generación. Pensar antes de hacer no es una costumbre. Nosotros reaccionamos inmediatamente y primero hacemos y después reflexionamos. Y ahí usted lo puede ver. Nunca pensamos, reaccionamos a nuestros deseos. Dice la palabra de Dios que en el pasado vivíamos siguiendo las pasiones, nuestras pasiones. Y hoy vivimos siguiendo nuestras pasiones. Para muchos es muy fácil endeudarse por ese par de pantalones o esa blusa o ese traje que te vas a ver muy bien, pero que no tienes el dinero para comprarlo y te endeudas y después andas batallando para pagar. Hace algunos años, cuando comenzaba lo del Buen Fin, creo que era la tercera vez que lo hacían, y el día que iniciaba yo estaba en un banco haciendo línea y estaban atrás de mí 2 señoras platicando. Y una le dice: ay, es que yo quiero desocuparme ahorita temprano porque quiero ir a la plaza, porque pues hoy lo del Buen Fin hoy inicia y quiero ir y que no sé qué. Y la otra le dice: no, yo este año no voy a ir. Dijo: ¿por qué no va a ir si hay muchas ofertas? Dijo: no, es que lo saqué a 18 meses y apenas voy en el 12. Pasó un año y no he terminado de pagar. Y si voy, otra vez me voy a encharcar y otra vez le voy a sumar. Dijo: no, pero hay compradores compulsivos. Miren, mis hermanos, qué necedad en estos días que la pandemia está por todos lados, de seguir acudiendo a lugares donde hay aglomeraciones. Qué necedad, mis hermanos. Es que está en oferta. Va a estar en oferta y voy a ver qué veo. Mire, ni siquiera va porque tenga una necesidad. No, va a ver qué ve, a ver qué puede comprar. Qué necedad. El pastor Toño estaba haciendo un énfasis en guardar las reglas que hoy nos han dicho que son importantes guardar, mis hermanos. El cubrebocas para nadie es un artículo que nos hace ver bien. A todos nos molesta. A todos nos hace ver distorsionados. El cubrebocas evita que los demás disfruten de tu belleza. Pero el cubrebocas guarda tu vida. Y usted dígame,
En algo tan sencillo marca la diferencia entre un necio y un sabio. Un necio es el que no usa cubrebocas. Un sabio es el que lo usa doble. Y como decía Pastor Toño, trae su careta y trae su máscara del santo y abajo trae 2 cubrebocas. Ay, hermano, qué exagerado es. Muchas veces la exageración es amiga de la sabiduría. He andado por algunos lugares donde hay mucha gente, en los mercados, y sí traen su cubrebocas, pero lo traen como hamaca paseando la papada. Acá lo traen. Mis hermanos, cuando reflexionamos en lo que es guardar este principio de lavarte las manos, mire, el virus entra por la respiración, por nuestras vías respiratorias, por ahí entra el virus. Y eso es lo que nos están diciendo, que te guardes, que cubras. El virus entra cuando tú te contagias con tus manos y lo llevas a tu boca, a tu nariz, y ahí te contagias. Entonces nos han dicho y nos han repetido, tenemos un año con este asunto, y nos dicen: lávese las manos, lávese las manos, lávese las manos, póngase su cubrebocas. Y hoy día encontramos a mucha gente que no hace eso. Nos dicen: no se saluden de mano. Y encontramos aún hermanos aquí que te dicen: ¿a poco no tiene fe, mi hermano? Tenga fe. Y tú, algunas veces nos vemos comprometidos, le saludamos y ya se va, y nos vamos así al baño a lavarnos las manos. Ayer estaba platicando con mi esposa y yo le decía: mira, tengo las manos bien ásperas, bien rasposa. Dijo: sí, es por tanto gel, que a todos lados gel y gel. Nosotros traemos en el auto un gel, nos subimos al auto y llénate de gel. Vamos a algún lugar y llénate de gel. Mis hijos se burlan de mí porque dicen: ay, papá, traes un montón de cubrebocas ahí en tu auto. Pues sí, los necesitamos. Se ha convertido en algo necesario. No podemos salir sin cubrebocas, porque eso nos protege. Dice la última parte del versículo, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí hay un imperativo también: por tanto. Está hablando de lo que marca la diferencia entre un hombre necio y un hombre sabio. Está hablando de lo que eran nuestras pasiones en el pasado. Está hablando de cómo era nuestra manera de vivir en el pasado. Está hablando de que reflexionemos en lo que hacemos, en nuestro estilo de vida, en lo que vivimos fuera de la iglesia, en lo que llena nuestra vida de todos los días. Mire, todos los días casi hacemos lo mismo, nos levantamos a la misma hora. Antes de salir a casa o de quedarnos en casa hacemos lo mismo. Vamos a nuestro trabajo y en nuestro trabajo actuamos de una manera. Al regresar nuestras aficiones y todo nos está diciendo: hey, reflexiona en eso. Y dice: por tanto, por todo eso que acabamos de ver, dice, tienes que mirar si estás viviendo de una manera insensata. Pero más allá de eso, dice que debemos entender cuál es la voluntad del Señor. Por sobre todas las cosas, siempre resultará que para el cristiano lo más importante es lo que piensa Dios, cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida.
Jesús mismo nos da ejemplo y nos dice, estaba orando el Señor, fíjese, estaba orando el Señor y le dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para Jesús era determinante la voluntad de Dios, no la voluntad de Él. Y mire, nosotros vivimos sin importarnos, sin consultar cuál es la voluntad de Dios. Hace algún tiempo yo estaba diciéndole al Señor, Señor, no sé orar, enséñame a orar. Y en medio de ese estudio me llevó a que la oración es buscar la voluntad de Dios. Y me llevó a descubrir que la oración no es la barra de peticiones, no es el departamento de quejas. La oración no es llegar ante el encargado del otro lado y decirle, mire, aquí le traigo la petición del día. Eso es lo que necesito para hoy. No. La oración es buscar la voluntad de Dios. Y Jesús mismo, cuando está orando, mi hermano, y le dice, Señor, no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero. Quiero hacer tu voluntad. Y cuando Él nos enseña a orar, dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero nosotros podemos pensar que se haga la voluntad de Dios allá afuera, en la iglesia. Pero en mi vida privada es mi voluntad. Estamos aferrados en hacer nuestra voluntad. En nuestra relación matrimonial es mi voluntad. Aquí mi chicharrón es el que truena, no la voluntad del Señor. Y lo importante es descubrir cuál es la voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios que es de una manera general, que aplica a todos por igual. Señor, haciendo oración, dice, Señor, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios para todos, de una manera general. Y así como eso, encontramos muchas enseñanzas y mucha instrucción de los discípulos que escribieron, donde habla de una manera general la voluntad de Dios. Pero lo importante, mi hermano, es la voluntad de Dios de manera particular. Hoy en día, todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, tienen que tomar decisiones de manera personal y muchos no piensan, actúan y se meten en problemas. Y muchas veces cuando tú buscas la voluntad de Dios, te evitas muchos problemas. Te estás anticipando a las soluciones. Hay cosas que nosotros consideramos que no son tan importantes pedirle a Dios. Ay, Señor, ¿cómo voy a molestar al Señor para preguntarle ¿con qué doctor voy? Si tengo una enfermedad, ¿con qué doctor voy? No, mejor le hablo a mi compadre. Oye, compadre, fíjate que me duele esto. Ah, no te preocupes, mira, yo conozco un doctor buenísimo. Y te llevan con un doctor que te opera, te saca la lana y no le atinó. Hace unos días que yo estaba enfermo con un dolor, yo estaba orando y le decía al Señor, porque he aprendido esto, yo le decía, Señor, pon un doctor. Ese doctor ponlo delante de mí, el que yo necesito, el que tú sabes que yo necesito, aunque no sea famoso, aunque no tenga renombre,
pero que sea el que tú quieres que me atienda, Señor. Y estuve orando. No oré mucho porque me dolía mucho. Y le dije, Señor, no se te olvide y pon a alguien, Señor. Y mire, yo busqué a un hermano que es doctor de aquí de la congregación y le hablé y le dije, oye hermano, fíjate que traigo este asunto. Y yo buscaba que él me dijera, no, ahorita te atiendo, vente. Y me dijo, déjame buscar a un amigo que es especialista en eso. Y eran como las 4 de la tarde, las 3 de la tarde. Y me habla más tarde. Y yo le dije a mi esposa, vente, vamos al hospital. Y ahí vamos a urgencias. Y no me quisieron atender, no tenían una solución. Y en ese momento me habla este doctor, hermano, pastor, y me dice, chava, ya te lo conseguí, pero te va a recibir hasta las 8:30 de la noche. Y yo le dije, Señor, es ese es el que quieres que me atienda, Señor, y me vas a dejar sufrir tanto tiempo. Y casi sentí cuando Dios me dijo, pues no hay otro. Y mire, cuando llegué con él, ayer estábamos platicando mi esposa y yo, porque el viernes fui a consulta y estábamos platicando y me dijo, oye, qué buena atención de ese doctor, buenísima. Y le atinó y me llevó a sacar mi problema. ¿Cuántas veces tú has orado al Señor para pedirle, Señor, dame dirección, en qué escuela pongo a mis hijos? ¿Cuántas veces tú has orado y le dices, Señor, dame sabiduría para ver con este hombre que voy a tratar este tema? Señor, dame sabiduría para encontrar la persona que va a ir a ayudarme a hacer el deseo en mi casa. Ay, ¿a poco para eso? Mira, vas a meter a alguien a tu casa y no sabes sus mañas. Y se va a dar cuenta de cómo vives. Buscar cuál es la voluntad de Dios. Y quiero decirle, mi hermano, que la voluntad de Dios está en su palabra. Ahí encontramos la voluntad de Dios, porque usted piensa, pastor, muchas veces yo he ido delante de Dios y me meto ahí y le digo, Señor, háblame. No te va a hablar así como tú quieres. No creas que va a salir una voz de donde, quién sabe dónde, y tú dices, ¿quién me habla? Heme aquí, hijo mío. Así no te va a hablar. Pero cuando tú buscas en su palabra, Señor, dime cuál es tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. En medio de estos días malos, Señor, quiero hacer tu voluntad. Cuando tú lees la Biblia, descubres el sentido que Dios le quiso dar a cada una de las enseñanzas que están plasmadas ahí. Cuando tú lees tu Biblia, puedes darte cuenta cuál es el fundamento de la familia. Ahí tú te puedes dar cuenta cómo debe de actuar un padre, cómo debe de actuar un esposo, cómo debe de actuar una esposa, cómo debe de actuar una madre, cómo debes de actuar con tus hijos, cómo debes de actuar con tus padres. Ahí es donde tú encuentras y tomas la decisión para hacer, pero primero vas delante del Señor y pones tu necesidad. Dios no se va a quedar callado. Dios está dispuesto a revelarte su voluntad, pero se la va a revelar al que lo busca. Si no oramos, no podemos descubrir cuál es la voluntad de Dios. Cuando actuamos de una manera necia, muchas veces nos metemos en más problemas. Y esas malas decisiones traen dolor, frustración, y eso ha marcado nuestra vida particular, ha marcado la vida de nuestra familia, ha marcado la vida de nuestros hijos. Por consecuencias, cuando hemos sido necios, hemos arrastrado a los demás. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Para tu vida.
todos los que estamos aquí, todos, estoy seguro que tenemos hoy en este día, que tenemos que hacerle esta pregunta al Señor por situaciones muy particulares. Decisiones importantes. Señor, me quiero casar. ¿Con quién me quiero casar? Señor, me quiero divorciar. Ay, ¿a poco eso le voy a preguntar al Señor? Pues eso es lo que traes en problema. Ese es el problema que traes. Eso es lo que tienes que preguntarle. Señor, me quiero divorciar. Ya me cansé de este gordo, de esta gorda. Porque ya ahora es gordo o gorda, ¿verdad? Y antes era lo máximo. Pero hoy, como estoy enojado, ¿a poco crees que encubriendo con palabras bonitas Dios no va a descubrir lo que hay en tu corazón? Ayer estaba viendo así una pequeña fracción de una entrevista que le hacían a una mujer que se ha casado 4 veces y le dicen: ¿por qué te separaste de tu último? Pues se acabó el amor. Y si se acabó, pues a otra cosa, mariposa. Pero Pablo le hablaba a los cristianos, a los efesios, y Pablo hoy le habla a los tapatíos. Te habla a ti y te pregunta de las pasiones que hay en tu corazón. ¿A poco crees que Dios no se da cuenta de cómo vives allá? ¿A poco crees que Dios no se da cuenta de cómo vives tu vida familiar? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo hablas? Y hoy es el tiempo de buscar la sabiduría de Dios. Hoy es el tiempo de empezar a buscar la voluntad de Dios y decirle como Señor Jesús: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Usted qué cree que Dios le va a contestar a ese que se quiere divorciar? Señor, ¿cuál es tu voluntad? El Señor le va a decir: ay, hijo, no me hagas esas preguntas porque tú sabes la respuesta. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Todo ojo cerrado. Habla con el Señor. Habla con tu Dios. Habla con tu Dios. Dios te conoce. Dios te conoce. Y Dios te habla a tu corazón. ¿En qué estás involucrado? ¿Qué forma parte de tu vida diaria? ¿Qué forma parte de tu vida diaria? ¿Habrá algo que necesitas decirle y preguntarle? El necio seguirá obstinado en vivir de la misma manera. El sabio buscará hacer la voluntad de Dios. El sabio estará dispuesto a reconocer sus errores. El sabio estará dispuesto a decir: Señor, aquí estoy. Cámbiame, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor Jesús.
Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Involúcrese en el canto que vamos a entonar. Que salga desde su corazón. Que sea una continuación de lo que usted está orando en este momento. Que sea una continuación de lo que Dios está hablando a su vida. Dile con nosotros: quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Díselo a Él. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. En mi caminar yo viva con temor, pues te amo más y más, eres mi Dios. ¿Quieres decirle con compromiso a Él? Mi vida es para ti y hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. A ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Queremos andar, Señor, como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, agradándote en todo, Señor. Tu voluntad particular para cada uno de nosotros la necesitamos, Señor. Dile otra vez conmigo: quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Vuelve a decírselo a Él, mi hermano. Díselo a Él directamente. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti, solo a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Dile: mi vida, Señor, mi vida es para ti. Hoy me consagro, Señor. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor, y para ti. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, hoy me rindo y me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor.
es para ti, hoy me consagro. Esto es muy importante, mi hermano. Cansado estoy de hacer mi voluntad. ¿Quieres decírselo personalmente? Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Por eso dile una última vez. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti, Señor. Quiero vivir en ti, Señor, y para ti. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Y quiero hacer tu voluntad. Vamos, díselo. Y quiero hacer tu voluntad. Una última vez dile. Y quiero hacer tu voluntad. Así es, Señor. Tu voluntad para mí. No solo la voluntad que tienes para mi iglesia, Señor. Tu voluntad para mí. Para caminar como es digno de ti, Señor. Para agradarte. Para no ser un necio. Para ser sensato, Señor. Para vivir para ti, agradándote, Señor. Ora, mi hermano. Ora y díselo. Que se convierta en una oración, en un clamor esta canción en tu corazón. Que sea un clamor delante del Señor, de ti hacia Él. Vivir para ti, Señor, agradándote, buscando tu voluntad, dejar lo necio, vivir en sabiduría, viviendo como te agrada a ti, Señor. Ese es mi deseo hoy. Gracias por hablarme, Señor. Tu voluntad. Qué bueno es el Señor, ¿no? Vamos a darle gracias con este aplauso. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias.